Listo, ya estamos. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, para quienes nos ven en este momento a través de la fanpage del Centro de Investigación Social de la Universidad Surcolombiana. Mi nombre es Vanessa, soy monitora del Centro de Investigación y en este momento nos acompaña el profesor Luis Gerardo Franco del programa de Antropología de la Universidad Surcolombiana. Él es antropólogo egresado de la Universidad del Cauca y doctor en Ciencias Humanas con mención en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Sus intereses de investigación abarcan temas en antropología, la arqueología, el patrimonio y la gestión cultural, y actualmente, pues como mencioné al inicio, es parte del programa de antropología de la USCO de la sede Neiva. También es integrante de la red de información y discusión en arqueología y patrimonio. Eh, bueno, profe, pues le damos la palabra sin más preámbulos. La idea pues es también ir leyendo los comentarios que ustedes tengan en la transmisión para írselos comentando al profesor y pues generar un diálogo en torno al tema. Él nos trae un tema muy interesante que se titula Sitios y problemas arqueológicos en el departamento del Huila. Y bueno, la palabra es suya, profesor. Vale, muchísimas gracias, Vanessa. Pues primero que todo, darte las gracias a ti y al CIS, al Centro de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de aquí de la Surcolombiana, por invitarme a participar de estos espacios y pues por abrir también eh, la posibilidad de interactuar con diferentes personas, tanto de la universidad como fuera de ella. Hoy mi participación pues está en la línea de una presentación que se titula Sitios y problemas arqueológicos en el departamento del Huila. Eso es un ejercicio que surge dentro del semillero de investigación, estudios sobre arqueología y patrimonio desde y en la región surcolombiana. Es un semillero que hace parte del programa de antropología que creamos con pues, todo el grupo de estudiantes alrededor de hace 2 años, ¿sí? Y una de las primeras preocupaciones que surgió era, en cierta medida, como conocer un poco el estado de las investigaciones, el estado del arte en cuanto a investigaciones, sitios y problemas arqueológicos en el departamento, teniendo en cuenta que pues nuestro programa de antropología es relativamente nuevo, ¿no? Tiene 5 años desde que pues empezó su primera cohorte y pues con el objetivo de intentar avanzar en un proceso que nos lleve a pensar el territorio en clave arqueológica. En ese sentido, se enmarca esta presentación, ¿sí? Esta presentación se divide, pues la he dividido a para efectos de, digámoslo así, como de una mayor comodidad para los escuchas o para los que nos ven en 5 partes, ¿sí? Un poco como una introducción que le he puesto antes de empezar, otra sección en la que vamos a hablar un poquito de las categorías de análisis, después sobre los sitios arqueológicos, la distribución y las dinámicas de estos sitios y de estas temáticas arqueológicas, ¿sí? Y finalmente, pues cerrar como con algunas perspectivas que nos hemos venido o que consideramos que se pueden trazar para el campo de la arqueología y de la antropología en general, ¿no? Porque pues digamos que tenemos en consideración que partimos desde una perspectiva, digámoslo así, antropológica, ¿no? Solamente que incluimos en nuestro análisis el registro material que dejan los seres humanos en sus interrelaciones con
el entorno que habitan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, noto que se me ha descuadrado un cuadrito. En ese sentido, quiero arrancar con una apreciación que, pues, que para mí se me hace fundamental, ¿sí? Y que puede ir un poquito a contramano de lo que normalmente pensamos con o sobre la arqueología, ¿no? Y lo que en el sentido común, digámoslo así, se piensa sobre la arqueología es que esta está relacionada exclusivamente eh, con el pasado. Y una de las cosas en que nosotros hacemos énfasis es que si bien trabajamos con materiales, con acciones que logramos desentrañar, eh, que pertenecen un poco al pasado, la arqueología tiene que ver todo con el presente, incluso con nuestro futuro, ¿sí? Esto muy de la mano de diferentes perspectivas antropológicas y de la historia, de la disciplina de la historia, que señalan que no, que por un lado no nos podemos desligar de esa relación pasado-presente y por otro que toda visión que nosotros realicemos sobre algún evento del pasado, la estamos realizando desde un contexto contemporáneo, impregnados por los intereses o por las necesidades de nuestro contexto presente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, esta idea de la vinculación de estos tres tiempos, del pasado, el presente y el futuro, en el discurso y en la investigación arqueológica, es que adquiere su mayor relevancia. Dicho esto, digamos que quiero como explicar un poquito el sustrato de este trabajo. Este trabajo se basa principalmente en una revisión bibliográfica y se basa también en la revisión de una base de datos que tiene el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es el Atlas Arqueológico, ¿sí? Ustedes lo pueden revisar, lo pueden visitar en la página del instituto. Ahí pueden consultar información arqueológica de sitios arqueológicos por municipio, diferentes características en todo el territorio colombiano. Es una información bastante compleja, completa, perdón, eh, que nos ayuda un poco a realizar estos primeros acercamientos a las realidades territoriales en cuanto a la arqueología se refiere, ¿sí? Entonces, el ejercicio nuestro parte de dos supuestos, ¿sí? O se interesa como sustrato en dos cosas. Una revisión disciplinaria que tiene que ver con qué ha hecho la disciplina y cómo lo ha hecho, cómo ha hecho su trabajo en cuanto a hablar de qué metodologías ha aplicado, ¿sí? Dónde ha estado, en qué lugares ha realizado más actividades. Ese tipo de información se recolecta a partir de esa revisión bibliográfica y esa revisión de esa base de datos mencionada. Asimismo, planteamos como segundo componente de este sustrato que sostiene este ejercicio, algo que denomino como una revisión contextual, ¿no? Y esa revisión contextual va a estar vinculada con esta idea que acaba de mencionar hace un rato sobre que la arqueología no tiene que ver exclusivamente con el pasado, ¿sí? Sino que está
en constante articulación con los problemas presentes, ¿sí? Entonces, esta revisión contextual es, básicamente se pregunta por cuál ha sido el contexto de la producción disciplinaria, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico, social, político en el que se ha estado haciendo arqueología aquí en el departamento? ¿Y cuáles han sido esas influencias de ese contexto histórico en la disciplina? Sí, más adelante vamos a ahondar un poquito en este tema de cuáles son esas influencias que han en cierta forma posibilitado o condicionado o ampliado también el ejercicio arqueológico aquí en nuestro departamento. Eh, Hay algunas, digamos que en esta línea, como algunas preguntas orientadoras acerca de cuáles son los principales temas que se han trabajado, cuáles son las zonas del departamento donde se han concentrado los trabajos. Digamos que esta pregunta surge también a partir digamos así, como sondeos no controlados, sondeos no sistemáticos de la opinión popular, en el sentido en que pues el departamento del Huila, en términos arqueológicos, es muy conocido, pues porque en el departamento se encuentra la llamada capital arqueológica de Colombia, ¿no? Que es como el lugar que me refiero a San Agustín, es el lugar que en cierta forma condensa como todo el imaginario arqueológico del departamento, ¿sí? Pero entonces que nos queríamos preguntar esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido estas zonas que han concentrado el trabajo de la arqueología? Asimismo, ¿a qué dinámicas ha respondido este ejercicio? ¿Cuáles han sido los enfoques teóricos y metodológicos que se han implementado? Y finalmente, ¿qué líneas de trabajo en arqueología y patrimonio arqueológico podemos ir como delineando para ejercicios futuros? En este caso, entonces, a partir de estas preguntas tenemos estas categorías de análisis, ¿sí? La de sitios arqueológicos, trabajos de arqueología académica, trabajos de arqueología preventiva y temáticas arqueológicas. Ahí, en el paso de la presentación, vamos a ir haciendo, especificando cada una de ellas, ¿sí? Entonces, sitios arqueológicos. Para, digamos que para no entrar en detalles demasiado técnicos, eh, los sitios arqueológicos los podemos asumir como todo conjunto de evidencias que indican presencia y actividad humana en el pasado, ¿sí? Esto, digamos que tiene diversas implicancias, ¿no? Porque las evidencias arqueológicas en la actualidad eh, son bastante diversas, ¿sí? Porque, ¿y por qué? Porque normalmente asociamos lo que hace un rato decía, la arqueología con una temporalidad prehispánica, ¿no? Entonces, los sitios arqueológicos que nosotros normalmente identificamos o que reconocemos son esos sitios con arte rupestre, estructuras funerarias. Estas estructuras funerarias pues las podemos denominar también como tumbas, ¿ya? Sitios de habitación, zonas de cultivo como camellones o basureros donde se encuentran pues desechos cerámicos en abundancia. Pero el registro de sitios arqueológicos desde hace varias décadas se ha ampliado. No obedece exclusivamente a ese periodo prehispánico, sino que ahorita también contamos con un registro arqueológico de épocas históricas, coloniales, republicanas.
Incluso desde hace algunas 2 décadas se ha venido hablando de una corriente que se denomina la arqueología del pasado reciente, que intenta comprender fenómenos políticos, culturales, sociales, más cercanos a nuestro tiempo, ¿sí? Entonces encontramos ejercicios arqueológicos de investigación sobre sucesos que estaban ocurriendo hace 50 años, ¿sí? Sobre todo procesos asociados a la modernización de las diferentes regiones de nuestro país o de las diferentes regiones del mundo y pues sus impactos o los impactos del capitalismo, ¿cierto? Entonces, con esto queda esbozado que esa idea de sitios arqueológicos es bastante amplia, ¿sí? Eh, pero que lo que encontramos aquí en el departamento es una idea de sitios arqueológicos, sí, asociada al periodo prehispánico. Los trabajos sobre arqueología colonial, arqueología en época republicana, de época republicana y arqueología de periodos más recientes, del pasado contemporáneo, como lo decía, son casi que nulos, ¿sí? Entonces, de ahí de entrada, digamos, ya identificamos una línea de trabajo futuro. En ese sentido, cuando menciono que los sitios arqueológicos aquí y los problemas abordados aquí en el departamento nos hablan de un periodo un poco más lejano, ¿no? De la conquista española hacia atrás, ¿sí? Y, y en esa evidencia de estos sitios, pues nos encontramos con que estos empezaron a ser reportados desde varios siglos atrás también, ¿sí? Entonces nosotros, como los primeros antecedentes, que incluso pues llegan a momentos en que el Huila como tal no existía, pues esos antecedentes son del siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Pero son antecedentes que uno los cataloga en el marco del reporte o en el marco de la descripción simplemente, no del estudio, ¿no? Porque pues nosotros vemos eh, Fray Juan de Sartagertrudis, hay una mención sobre San Agustín, el sabio Caldas también hace un llamado, hay algo importante aquí en el tema del sabio Caldas, y es que él hace un llamado al estudio de los monumentos que él ve ahí. Y también hay otra serie de descripciones que uno encuentra en uno de los viajeros que pasó por esta región, que es José María Gutiérrez de Alba, ¿no? Pero propiamente vamos a empezar a hablar de problemas arqueológicos, investigaciones arqueológicas y ya un registro, digamos, más sistemático de los sitios arqueológicos del departamento en 1913-1914. Ya para esa época, pues el departamento del Huila sí ya existía, ¿no? Recordemos que el departamento del Huila es de 1905. En esta época, o en este año de 1913-1914, lo que sucede es la visita de un alemán que se llama Konrad Preuss, y que realiza algunos trabajos ahí en San Agustín, precisamente, ¿no? Eh, Valga decir que la figura de Preuss, pues, desde hace varios años, pues, se encuentra, digamos que en discusiones acerca de la legitimidad de sus trabajos y de la legalidad, ¿no? Pero digamos que es un hito, casi que es uno de los hitos fundantes de la arqueología, no solo en el Huila, sino en Colombia, ¿no? Eh,
A razón de eso, en el 2013 el CAN celebró algo así como los 100 años de la investigación arqueológica en Colombia, ¿no? Entonces, tenemos que, en cierta forma, o en cierta perspectiva, la investigación arqueológica en Colombia se inicia aquí en el departamento. En este sentido, ustedes espero que puedan estar viendo el mapa que está ahí adjunto. Eh, a partir de 1913 se empiezan a llevar a cabo investigaciones que van a ir dando cuenta de diversidad de sitios arqueológicos, ¿no? Y de acuerdo ahí al mapa que ustedes ven, eh, pues hay una evidencia de una concentración de sitios en el sur del departamento, particularmente en San Agustín y Istmos. Esta cantidad de sitios no tienen una relación directa entre investigaciones realizadas y la cantidad de sitios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una investigación arqueológica puede dar cuenta de N cantidad de sitios arqueológicos, ¿ya? Entonces puede ser que yo realicé una investigación arqueológica y detecté solamente un sitio, o que yo realicé una investigación y detecté 100 sitios, ¿sí? Entonces, como señalo, digamos que no hay una correlación directa en este sentido, pero sí lo que nos ofrece un poco esta cartografía es comprender un poco la dinámica de cómo se ha venido haciendo la investigación acá. Ahí tienen, digamos, una distribución por municipio eh, de los sitios arqueológicos identificados. Valga decir que estos datos tienen corte a 2020, ¿sí? Entonces, digamos que hasta el 2020 se tuvo en cuenta el registro de los sitios arqueológicos. Entonces ustedes van viendo, y me va a volver un poquito, eh, cómo se van concentrando los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces ven que hay una concentración en el sur, esto va, digamos, de lo oscuro a lo más clarito, ¿no? Hay una concentración en el sur, que es San Agustín Isnos, luego hay una buena presencia en el norte, que es Colombia, Aipe, ¿sí? Y hay una concentración relativamente importante de sitios arqueológicos en el centro del Huila, lo que son los municipios de Garzón, Acevedo, Gigante. Si bien aquí está coloreado el área de todo el municipio para el caso de Garzón y Gigante, hay que hacer la salvedad, y es que los sitios arqueológicos ahí registrados están hacia el sector occidental de los municipios, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver cuál es la razón. Entonces, esta distribución aquí, nos preguntamos, esta distribución de los sitios, ¿a qué se debe? ¿Sí? Esta dinámica de distribución, ¿a qué se debe? ¿Sí? Y creemos que o planteamos que hay, digamos, hay como tres ejes a los que responden, ¿ya? Porque el registro va a estar ligado, o el aumento de los sitios arqueológicos va a estar ligado a los tipos de intervención, y con esto vamos a ir introduciendo dos categorías que mencionaba al principio, las categorías de la investigación académica, de arqueología académica, y los trabajos de arqueología preventiva.
Entonces voy a mencionar estos tres ejes que son parte de lo que compone el contexto histórico, como por ejemplo a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, donde la orientación de la investigación estaba muy ligada a este tema de la arqueología y la construcción de la nación con la prevalencia de lo monumental, ¿no? Por eso, digamos, nosotros vamos a ver ese, esa concentración de sitios arqueológicos en el sur, lo que es San Agustín e Istmos, porque había una sensación, digámoslo así, o había, podríamos decir, como una obsesión más, un poco mejor, una obsesión hacia la investigación de los sitios monumentales, ¿sí? Que tenían algún componente monumental y pues los que conocen San Agustín, pues se dan cuenta de su estatuaria, se dan cuenta de las mesitas con las estructuras funerarias, las tumbas de Cancel y todas estas manifestaciones materiales que quedan ahí. Eso lo podríamos conocer como con cierto grado de monumentalidad y que no había como una, digamos que para la época, esa monumentalidad se asociaba al interés de construir esa identidad nacional o para, y aportar el piso sobre el que se construía esa identidad nacional, un poco como con una idea, buscando una idea de grandeza en el pasado, ¿sí? Ese es el otro eje entonces, y ahí me voy a ir desplazando. El otro eje es ya de proyectos académicos con una agenda disciplinaria que los empezamos a ver después de la segunda mitad del siglo XX. Y tercer eje, los proyectos de modernización y asociados a la legislación del patrimonio arqueológico, ¿sí? Una tendencia hacia una arqueología para el desarrollo, particularmente a finales del siglo XX. Entonces, estos ejes básicamente van a estar de una u otra manera explicándonos este desarrollo de los tipos de trabajo arqueológico en el Huila. ¿Sí? Ustedes van a ver las barritas azules, unas barritas naranjas y por ahí ven una barrita gris también. No sé si alcanzan a leer, pero la barra azul corresponde al tipo de trabajos de arqueología académica. La barra naranja corresponde a los tipos de trabajo de arqueología preventiva y es una categoría que aparece también recientemente, algún par de décadas, eh, que es la de hallazgos fortuitos, que es una categoría pues, que implementa el Instituto Colombiano de Antropología para pues intentar avanzar en la protección del patrimonio arqueológico que aparece en contextos que no están mediados por ninguna de estos otros dos tipos de trabajo mencionados, ¿sí? Pero entonces fíjense y tengan en la mente esta gráfica que es bastante diciente, ¿no? Eh, hay una Iniciamos con una tendencia de arqueología académica, con diferentes temas, diferentes intereses, porque pues vamos a encontrar al principio, en la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar investigadores colombianos, investigadores extranjeros, españoles, alemanes, ¿sí? Y hay como una tendencia durante toda la mitad, hay una tendencia de crecimiento, ¿sí? Casi que hasta 1990 hay una tendencia de crecimiento de este tipo de trabajos. Ya a finales de los 90 empieza a aparecer esta barrita naranja que está asociada a esos tipos de arqueología preventiva, ¿no? Y la ven que crece exponencialmente en detrimento de las investigaciones académicas que empiezan a bajar. Entonces vamos a ver la razón por la cual es importante analizar el contexto
histórico en que se está involucrando la investigación arqueológica. Creo que llevo 25 minutos y no me va a demorar mucho más. ¿Sí? Esto tiene que ver con cosas específicas, ¿sí? La investigación, no voy a entrar mucho en el tema de las investigaciones académicas, porque creo que es como las que más tenemos en presente, ¿sí? Pero digamos que las investigaciones académicas son proyectos orientados a problemáticas disciplinarias, que generalmente están desarrollados por su facilidad desde centros universitarios, ¿no? Aunque también hay investigadores independientes que llevan a cabo sus trabajos y que eligen las áreas de ejecución de acuerdo a sus problemas de investigación, ¿sí? A diferencia de la investigación o el trabajo de arqueología preventiva, ¿no? Que estos trabajos se vienen desarrollando de acuerdo a una legislación que se crea para la protección del patrimonio arqueológico. Esta legislación empieza alrededor desde los años 90, en 1993, cuando se empieza a enunciar algunas normas sobre eh, licencias ambientales y la posibilidad que dentro de esas licencias ambientales exista un trabajo arqueológico. Eh, a diferencia de la investigación académica, las áreas de los trabajos de arqueología preventiva están mucho más limitados, no tanto en tamaño, sino que están limitados porque estos trabajos se hacen en áreas donde se van a desarrollar proyectos de infraestructura, ¿sí? Ya sea de infraestructura vial, eléctrica, de hidrocarburos o ya sea proyectos de minería. La legislación actual nos dice que estos proyectos deben adelantarse en áreas donde los proyectos requieran una licencia ambiental o donde exista un PMA, que es un plan de manejo arqueológico previo, ¿sí? En esos lugares se deben realizar este tipo de trabajos, ¿sí? Ustedes ven y recuerden la imagen anterior, que precisamente desde los 90, cuando se empieza a exigir los trabajos de arqueología preventiva, pues empieza a crecer la cantidad de sitios registrados en el departamento. Recuerden el mapa cuando les mencionaba esa concentración ahí en el centro del Huila, en Garzón, Gigante, eh, y esa zona que pues seguramente todos tengan conocimiento de que esa es una zona donde se llevó a cabo la represa del Quimbo, ¿sí? Entonces, muchos de los sitios arqueológicos registrados en esos municipios están asociados a ese trabajo de arqueología preventiva eh, en el Huila. Entonces, volviendo a tener en mente estos dos, digamos como estas dos categorías que las separamos, digamos que yo también pienso que las separo más como de manera eh, metodológica, ¿no? Algunos dirán que hay discusiones desde hace mucho tiempo que la arqueología preventiva también puede tener como todas la rigurosidad de una arqueología académica y demás, pero pues no vamos a entrar ahorita en ello, ¿no? Lo que sí quiero mencionar es que cuando decía que la arqueología académica tiene la particularidad de elegir sus problemáticas, es porque nosotros en esta revisión podemos identificar esas problemáticas, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar que los temas de investigación presentes en el departamento, digamos como los que aparecen con mayor frecuencia, de menor a mayor, diría yo, son la de los primeros pobladores, que es como el ocupamiento temprano del territorio,
que básicamente hay 2 o 3 investigaciones o intentos, digamos, no muy profundos, aquí en el desierto de la Tatacoa, hacia el sector de el norte de Villavieja, con evidencias aún para mí, aún por corroborar, evidencias de ocupaciones humanas de hace 7000 años antes del presente. Luego pues tenemos trabajos sobre temas de análisis cerámicos, líticos, sobre prácticas funerarias, sobre desigualdad social o sobre la formación de los cacicazgos. Entonces, estas temáticas son fáciles identificarlas en los ejercicios de una investigación académica, ¿sí? A diferencia un poco de cuando hablamos de arqueología preventiva, ¿no? Porque digamos, todos los sitios que se registran en arqueología preventiva, digamos, en arqueología preventiva no se sabe qué se va a encontrar. Uno en la arqueología académica se presupone de cierta manera qué es lo que uno quiere encontrar, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar evidencias de ocupaciones tempranas, me voy diseñando mi metodología, todas mis cosas para encontrar esas evidencias. Pero en una intervención de arqueología preventiva no, porque pues las intervenciones están orientadas por la necesidad del proyecto de infraestructura. Y tanto que te puede resultar un sitio histórico, como un sitio temprano, como un sitio de hace 1000 años, ¿sí? Entonces no vas a tener como un control eh, del tipo de materiales que encuentres. Entonces, cuando se registran estos sitios y estos vestigios arqueológicos en ese tipo de trabajo, pues lo que hay que hacer es, en cierta medida, como acomodarse y empezar a laborar con lo que ya, eh, con lo que te has encontrado, ¿sí? Eh, ya para terminar, Mm, las perspectivas, si bien nosotros, o si bien desde el inicio de la charla mencionaba como una línea que ya habíamos encontrado y era la de profundizar, o más bien más que profundizar en este caso es la de desarrollar eh, proyectos de investigación que traten sobre temporalidades como la colonia, temporalidades históricas en esta periodización pues tradicional, ¿no? Periodos de la colonia, de la república, aquí en la ciudad de Neiva hay muchas cosas por hacer para comprender cómo se forma la ciudad, quiénes la habitan, qué estaban consumiendo las personas en el siglo XVII, ejemplos así, ¿sí? Entonces, sí necesitamos profundizar en el estudio de los procesos socioculturales del pasado a partir del registro arqueológico disponible. También necesitamos hacer revisiones críticas sobre los modelos que se han utilizado para interpretar los procesos sociales. Eh, También necesitamos generar conciencia sobre las dinámicas de mercado que hoy condicionan buena parte de la práctica de la disciplina. Estas dinámicas de mercado están estrechamente relacionadas con la arqueología preventiva y con la disminución un poco de esa arqueología académica, ¿sí? ¿No? Que vuelvo y resalto, ¿no? Que esta distinción, pues, sirve como para efectos de la exposición, ¿no? Pero eh, sí hay sí hay una fuerte marca de esta tendencia del mercado, de estas dinámicas, para determinar mm, los trabajos arqueológicos. Asimismo, acercarnos a contextos, yo los llamo relacionales, ¿no? Pero aquí pues los menciono como contextos en los que lo arqueológico se configura simultáneamente como memoria, territorio, práctica social
y horizonte de sentido. Y esto tiene que ver con algo muy específico y es acercarnos a esos contextos donde lo que nosotros consideramos como arqueológico para las comunidades que están en esos lugares son cosas vivas, ¿sí? Son cosas que siguen actuando en su cotidianidad de distintas maneras. Eso es lo que hay que investigar, cómo actúan esas cosas que nosotros consideramos arqueológicas en los contextos de la gente. Eso, sin duda, es una de las líneas o de las perspectivas que a mí me parecen como más prometedoras y enriquecedoras, ¿sí? A grandes rasgos, pues esa y las anteriormente mencionadas son como las necesidades que tenemos para empezar a suplir y para empezar también a formar, digamos, como a formar la historia de, digámoslo así, como de esa arqueología que sea pensada desde este lugar, ¿no? Desde la región surcolombiana. Entonces, con esto, pues ya doy por terminada la presentación. Creo que me demoré más tiempo del que Vanessa me había dicho que me debía demorar. Así que muchísimas gracias a todos. Vanessa, me disculpo por la demora. Hola. Ay. Aló. Te escucho. ¿Sí? ¿Me escuchas bien, profe? Te escucho bajito, pero te escucho. Bueno, creo que ahí, no sé. Em, bueno, inicialmente, profe, gracias por la presentación. Me pareció súper interesante. Además, personalmente me toca un poquito más porque precisamente soy de San Agustín y siempre me ha interesado Ajá. todo este tema, siempre me ha interesado todo este tema de la memoria de, pues, del lugar en el que habito. Y pues gracias por compartirlo. Por otro lado, tenemos en Facebook algunas preguntas que quisiera hacerlas en este momento. Son simplemente dos. La primera es, bueno, si la historia está en relación con las necesidades actuales, ¿cuál considera que en este momento, bueno, cuál considera que es la necesidad actual más urgente que la arqueología del Huila debería ayudar a resolver en ese momento, ya sea identidad, turismo o defensa del territorio? Caramba, qué buena pregunta. Eh, pues yo podría responderte que es la defensa del territorio, pero la cuestión es que la defensa del territorio pasa por la comprensión de los problemas que estamos enfrentando, ¿sí? Eh, Pasa por la comprensión de qué dinámicas están interviniendo el territorio. Y cuando menciono el territorio, pues estoy ahí incluyendo a todos los vivientes. Los vivientes son las personas, son los animales, son los vegetales e incluso diría también a todos los minerales, ¿sí? Que en algunas perspectivas también son vivientes. Entonces yo creo que, como dicen, si me apuran, para mí, esa es una de las maneras o una de las urgencias, ¿no? Pero que pasa por eso, pasa sin duda por comprender el contexto contemporáneo en que tanto la arqueología como otras disciplinas se articulan a esas dinámicas de intervención en los diferentes territorios.
Y eso también aplica, digamos que esas dinámicas de intervención, pues le aplican también al tema del turismo, ¿sí? Eh, el turismo también lo podemos ver en ese mismo sentido, ¿no? El turismo como una actividad económica que interviene y transforma realidades locales, ¿ya? Entonces, es necesario que comprendamos cómo está sucediendo eso, porque muchas veces vemos pues que hay una promoción entusiasta del turismo, pero seguramente no lo vemos críticamente, ¿no? Sabemos que todo ese tipo de intervenciones sobre el territorio tienen impactos y necesitamos conocerlos. Perfecto, Esa profe. sería la respuesta. Ah, no sé. Una excelente respuesta, profe. También hay otro comentario que dice, profesor, es evidente que la arqueología en el Huila ha tenido un foco mayormente en Isnos y San Agustín, precisamente lo que tú mencionabas durante la presentación. Pero retomando lo que tú mencionas sobre las dinámicas de intervención por infraestructura, podríamos decir que la abundancia en estos dos municipios es un reflejo de la historia prehispánica o es más bien el resultado de que allí es donde más se ha invertido en arqueología preventiva y en turismo. Vamos a ver si te escuché bien. La investigación en San Agustín, la mayoría, digamos, de los sitios arqueológicos están reportados desde la arqueología, desde trabajos académicos, ¿sí? Y eso sí nos da cuenta, o digamos, eso sí nos da pistas de que obviamente desde principios del siglo XX ha habido una inversión importante económica eh, para llevar a cabo esos trabajos, ¿sí? Tengamos en cuenta que, no sé, en la mitad del siglo XX, muchos de los trabajos ahí en San Agustín fueron llevados por Luis Duque, por Julio César Cubillos y otros arqueólogos financiados por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, ¿no? Que es una fundación del Banco de la República. Entonces, digamos, en ese sentido, el tema de la inversión para la investigación en San Agustín es totalmente evidente, ¿sí? Eh, ya Ya en términos de registro de sitios, en términos de infraestructura, es un poco menor, porque ustedes ven, acuérdense del mapa y digamos que uno podría trazar, o yo creo que uno podría trazar como un eje sobre casi toda de norte a sur de la mitad del departamento, que es el eje de la vía, ¿sí? Y es que los proyectos grandes de infraestructura, los que han realizado programas de arqueología preventiva, están sobre ese eje, ¿sí? Que pues ustedes ven la vía Neiva-Girardot, porque pues, en el norte hay un montón de sitios registrados cuando hicieron la doble calzada, ahorita con el trabajo de la concesión de la ruta al sur. También hay sitios arqueológicos registrados en ese trabajo y pues sin duda el Quimbo, que es una de esas intervenciones en el territorio eh, que, que contribuyó a elevar el registro de sitios arqueológicos ahorita desde principios del siglo XX para acá. ¿Sí? Entonces en San Agustín diría que no tanto, en San Agustín pienso yo que pues incluso hay problemas frente a ese tema de la de los proyectos de infraestructura, porque pues algunos no alcanzan a entrar
en esos proyectos que necesitan programas de arqueología preventiva, más allá de que todo el territorio de San Agustín tiene un plan de... Uy, espérame, que eso que dije de pronto estoy mintiendo. Pero lo que voy a decir es que más allá de que todo el territorio de San Agustín se considera como potencial arqueológico alto y no se llevan a cabo programas de arqueología preventiva para diferentes tipos de obra, ¿no? Entonces eso lleva a que sucedan muchos hallazgos fortuitos, que eran los que yo mencionaba hace un rato, ¿sí? Y esos hallazgos fortuitos, pues generalmente, pues el ICANN hace esfuerzos, pero pues el ICANN eh, creo que a veces queda como sobrepasado por la cantidad de cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde también pues entramos nosotros, como desde la universidad o solamente como ciudadanos para contribuir un poco en esa intención de proteger el patrimonio. Sí, profe. De hecho, pues personalmente también conozco casos, porque estoy muy relacionada con todo este tema, quizá no teóricamente, pero sí desde la práctica, desde mi pueblo, desde mi comunidad, que precisamente pues es Obando, no sé si tú lo conoces, que es un centro poblado Lo, de San Agustín, ¿no? lo conozco, Entonces, claro que sí. sí, bueno, precisamente pues ya que tú hablabas de cómo las comunidades o nosotros mismos pues debemos como meter mano, diciéndolo así coloquialmente, para preservar pues el patrimonio. Sí, sí, es muy, muy cierto y a veces también el ICANN pues a pesar de que hace su mayor esfuerzo es un poquito complicado depender como de estas entidades pues para este mismo cuidado. Y no sé si quieras como mencionar algo más o no, pues más preguntas no hay en la, Bueno, no, pues agradecerles a ustedes, nuevamente al CIS, a las personas que plantearon esas dos preguntas que estuvieron muy chéveres. Y nada, invitarlos a interesarnos en estos temas y a conocer, ¿no? Porque digamos, una de estas cosas que incluíamos en este ejercicio también era como saber la opinión de la gente, ¿no? Y, y pues en esa opinión hay una, lo que decía hace un rato, hay una sobrerepresentación sobre San Agustín, pero por ejemplo no aparece Isnos, ¿sí? Más allá de que Isnos es el municipio con más sitios arqueológicos. sí, Entonces, toda la gente habla de San Agustín, San Agustín. Y a pesar de que Isnos también forma parte del parque arqueológico, no aparece mucho en el imaginario. Y mucho menos otros lugares, otros municipios, ¿sí? Que igual tienen pues evidencias de procesos sociales en diferentes momentos históricos. sí, Así profe. que eso, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que esto nos hace reflexionar bastante de que precisamente debemos como transitar de que es un simple registro técnico hacia la arqueología, sino que pues también se debe tener en cuenta que es memoria, es práctica social, defensa del territorio y pues la idea también es como romper todos esos esquemas coloniales que tenemos y pues darle un nuevo significado a nuestra historia regional. Y bueno, Claro que profe, sí, mira. Tú lo dijiste, hay que intentar romper esos esquemas coloniales. Eso sería motivo para otra charla, no tan sí. esquemática como esta. Profe, le agradezco muchísimo a las personas que nos ven en este momento por Facebook Live. Pues los comentarios está el listado de asistencia para que dejen su registro. Y bueno, esta ha sido la última cátedra de ciencias sociales de este semestre, así que pues, la idea es vernos para el 2026-2 nuevamente. Profe, también esperamos volver
contar con su presencia en estos espacios y muchas gracias nuevamente. Isa, creo que ya podemos dejar de transmitir, por favor.